Así que vamos a leer este texto. Me encanta el Evangelio de Juan, porque Juan está escribiendo desde la perspectiva de alguien muy cercano al Señor, muy cercano, pero con una mirada muy respetuosa. Nunca vemos a Juan, a pesar de ser probablemente el más amado, el discípulo amado en el sentido de la cercanía de Jesús, del cariño de las cosas que habían vivido, nunca lo vemos llevado con Jesús, así como llevado, con un mal entendimiento de la cercanía. Cercanía no te da derecho a tratar al otro sin el respeto que merece. Cercanía no te da derecho a igualarte. Cercanía no te da derecho a no entender con quién estás hablando. Y por eso me encanta Juan, porque escribe desde esa cercanía, pero con una mirada tan santa, tan pura y tan poderosa a la misma vez. Así que vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 20, lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, diga conmigo, era madrugada, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras, que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Versículo 19. Este domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas y sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos,
al que apodaban el Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces les dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Versículo 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. El objetivo que entiendo de parte del Espíritu que puso en mi corazón para transmitirles esta palabra, bajo el título de este mensaje se llama Testigos de su resurrección, es que tanto usted como un servidor nos convirtamos en testigos literalmente de nuestro Señor hasta que Él venga o hasta que vayamos a su presencia. Porque ¿de qué nos sirve saber que Cristo resucitó si ese poder de su resurrección no habita en nuestras vidas para nosotros transformarnos y convertirnos y vivir como testigos de su resurrección? Jesucristo resucitó por nosotros, o sea, a nuestro favor. Él no tenía que demostrarle al diablo de que tenía poder. Él no tenía que demostrarse a sí mismo de que podía. Él era Dios y Él como hombre venció legítimamente al pecado, a la muerte y a Satanás. Por eso no lo pudo retener, por eso no se quedó en la tumba. Él lo hizo por nosotros. La resurrección de Cristo no era para darse un mensaje a sí mismo, sino para nosotros darnos victoria, para nosotros saber que la vida eterna es una realidad, para saber que podemos ser perdonados nuestros pecados, para saber que Él venció a la muerte y para que vivamos una vida de poder. Y eso es lo que nosotros confesamos cuando nos bautizamos, que morimos a una vieja vida en su muerte, pero en su resurrección está el símbolo de que nosotros nacemos a una nueva vida. Así que hoy Dios quiere, como decían estas canciones, que tus tumbas se conviertan en jardines. Quiere que tus huesos secos se reaviven. Quiere que salgas de ese estado de una especie de muerte clínica. O cuando el médico dice que ya estás muerto y están preguntándole a la familia a ver si lo desconectan. Hay muchas personas que pareciera que están como vegetando en la vida, y aún cristianos, pero Dios quiere levantarte de ahí. Dios quiere resucitarte con el mismo poder que levantó a Cristo. Así que si tú estás en esta disposición, porque yo al compartir esta palabra necesito de tu receptividad, porque si no el Espíritu Santo no va a obrar. Si tú estás en esta disposición y lo quieres para tu vida, levanta tu mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos con nuestra mano en alto, Señor, di la palabra, porque una sola palabra tuya bastará para sanarnos, para liberarnos, para sacarnos de la muerte, del estado vegetativo, para sacarnos, Señor, de la desesperanza, para sacarnos, Señor, del habernos atado al pasado, para sacarnos, Señor, de estar como estatuas de sal, mirando, Señor, a Sodoma y Gomorra como si algo bueno hubiera venido desde ahí, para sacarnos, Señor, del letargo, del stand-by, para sacarnos de la falta de creatividad, para sacarnos, Señor, de la vida reactiva en lugar de proactiva, en el nombre de Jesús, para sacarnos de la condenación, para sacarnos de donde el diablo nos ha querido tener, para sacarnos, Señor, de la vergüenza, para sacarnos del lugar, Señor, del estatismo. En el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, le decimos a las personas que están conectadas en esta transmisión que hay vida en Jesús, que hay poder en su resurrección. Señor, si hay alguna persona en este lugar que no te conoce como Señor y Salvador, que no ha tenido una experiencia, que no es un discípulo tuyo, que ahora mismo, Señor,
pueda recibir la revelación del Hijo de Dios que murió por él en la cruz, por su salvación, por su redención, y que en este día le entregue su vida a Jesús como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a seguir orando. Bajemos todas las manos, sigamos orando por un minuto. ¿Hay alguna persona en este lugar que todavía hasta el día de hoy dice: yo tengo una religión, yo me doy cuenta que tengo un cristianismo religioso? Y quizás ese es un primer paso. Qué bueno, recibiste una tradición y naciste en un país que se dice religioso. Qué bueno que es eso. Pero ¿sabes qué? Dios te ofrece en Jesucristo una relación salvífica, una relación de un Salvador que viene y te saca del lugar donde estás, porque no hay nadie que te pueda sacar de ahí, no hay nadie que te pueda sacar de la muerte eterna. La Escritura dice que a todos los que creen le dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios no quiere que seas solamente una criatura, Él quiere que seas un hijo y una hija, y que goces de todos los beneficios de la herencia que Dios tiene en Cristo Jesús para ti. Si no has tomado todavía esta decisión, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si no lo has recibido en tu vida, quiero en este momento pedirte, animarte, rogarte. Me bajaría contigo y te levantaría la mano si es necesario para decirte que recibas a Jesús, que recibas el perdón de tus pecados, que lo confieses como el Señor y el Salvador, y que este día de domingo de resurrección sea para ti en tu calendario de vida un día glorioso. Así que si es así, todavía no lo has hecho, te invito a que ahí donde estás, porque fe viene a tu corazón, te invito a que le digas a Jesús que venga a tu vida. Díselo levantando tu mano. Todos estamos con los ojos cerrados. Levanta tu mano si todavía no lo has hecho. Si nunca lo has hecho de todo corazón, levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero celebrar contigo esta decisión. Si todavía no has recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, levanta tu mano y dile: Señor, ven a mi vida. Quizá tú digas: bueno, Dios me conoce. Sí, pero nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio, a los sentidos. Y yo quiero celebrar contigo. Si estás en tu casa y estás mirándonos en línea y hoy necesitas recibir a Jesús, hoy da este paso. Recibe al Jesús resucitado, al que murió por tus pecados. Y ahí donde estás, haz conmigo esta oración. ¿Hay alguien en este lugar? Levante su mano para poder yo reconocerlo. Si no hay nadie en este lugar, entonces vamos a creer que hay personas del otro lado de la cámara. Y digan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado, me arrepiento de mis pecados, dame una nueva vida, sácame del lugar donde he vivido, del lugar de muerte, de desolación, de vergüenza. Creo que Jesús murió por mí en la cruz. Recibo al Espíritu Santo para que haga de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Si hiciste esta decisión y estás en tu casa y diste este paso de fe, haznos saber por medio de los chats, de los cuadros de diálogo en las plataformas. Haznos saber por alguna de las plataformas de que recibiste a Cristo, porque vamos a darte seguimiento, vamos a acompañarte. Un abogado inglés llamado Frank Morison se dedicó a refutar las evidencias de la resurrección. Él pensó que la vida de Jesús fue una de las más bellas que jamás se haya conocido. Pero cuando se trataba de la resurrección, él pensaba que se trataba de una interpretación posterior a la historia de Jesús. Algo así como una percepción de los hechos que relataban los evangelios. Se imaginaba, se propuso escribir un relato de los últimos días de Jesús, porque él como periodista y como escritor estaba muy interesado en esto. Y por supuesto descartaría la historicidad de la resurrección. Se imaginaba que un enfoque de Jesús inteligente y racional daría por descontada la resurrección de él. Sin embargo, al estudiar los hechos objetivamente y auxiliado por su información jurídica, hubo de cambiar su modo de pensar. Con el tiempo escribió un libro que en su época llegó a ser el de mayor venta. Traducido al español es
¿Quién quitó la piedra? Así se llama este libro. Y el primer capítulo lo tituló así: el libro que rehusó ser escrito. Y el resto de los capítulos presentan en forma decisiva las evidencias que apoyan la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es uno de los hechos más documentados de toda la historia y de mejores evidencias jurídicas, como las que descubrió Morrison, históricas, a tal punto que el mundo occidental lee la historia en un antes y un después de Cristo, psicológicas y sociológicas. Pensemos nada más en ese grupo de tímidos discípulos que prácticamente dejaron solo a su maestro en las horas más cruentas y se fueron a esconder por miedo a ser apresados y enjuiciados y condenados como su maestro. Pensemos en el mismo Pedro, tan cercano a Jesús, que lo negó 3 veces, y pensemos cómo esas mismas personas, unas horas después, prácticamente 48 horas después de que se encuentran con el Jesús resucitado, o más bien el Jesús resucitado con ellos, como lo acabamos de ver en el texto, sus vidas empiezan a ser cuestionadas, su fe, y empieza un proceso de transformación a tal punto que 40 días después, cuando cae el Espíritu Santo, vemos cómo esas personas literalmente pasan de estar negando a Jesús a dar su vida por Jesús, de estar escondiéndose a literalmente exponerse por la causa de Cristo. La evidencia más contundente de la resurrección de Cristo sigue siendo, evidentemente, los millones de cristianos regados en todo el mundo y a través de las épocas, entre los cuales estamos nosotros. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado: yo soy una evidencia de la resurrección de Cristo. En este texto que relata lo que sucede en las primeras 48 horas posteriores a la resurrección, obviamente desde el primer día que resucitó, esa misma tarde, y todo lo que sucede en las primeras horas, encontramos a 3 testigos de la resurrección que yo quiero señalar. Uno es Juan, la otra es María Magdalena y el otro es Tomás. Y seguramente vamos cada uno de nosotros a identificarnos con alguno de ellos por lo menos. ¿Por qué? Porque como te dije al principio de este mensaje, yo percibo que el Espíritu Santo quiere que nosotros asumamos la responsabilidad y el privilegio de ser testigos de su resurrección. No ser solamente personas que se emocionan con el hecho de la resurrección, no ser solamente personas que tienen una información de que Jesús resucitó, sino ser testigos. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio, alguien que oyó, alguien que tocó, alguien que da fe de un hecho y que está dispuesto a dar la vida por ese hecho. Eso significa, de hecho, la palabra testigo en el original viene de la palabra mártir, y de ahí viene la palabra de los mártires, es decir, personas que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús, incluso hasta encontrarse con la muerte. El primero de ellos, Juan. Es muy interesante que el evangelista Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, está escribiendo y él nunca se menciona en primera persona, no dice ese era yo. Cuando habla de ese tercero, dice Pedro y había otro, se refería a él. Era él, porque incluso dice, ¿no? Dice el texto: luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba, él también notó los lienzos. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. ¿A quién se refiere? A él mismo. No habían pasado 48 horas, la última imagen de Jesús seguía presente en la mente del discípulo amado: sangre y agua brotando del corazón de Jesús. Cuando aparece María Magdalena y da la noticia: la piedra fue quitada. Con temor de enfrentarse a lo inesperado, Juan se asoma, pero no entra. Pedro toma la delantera, analiza.
Juan entra finalmente y cae rendido frente a la rotunda evidencia. Vio los lienzos y el sudario intactos. Todos sabemos que fueron dos personas de la alta sociedad, discípulos discretos o de la secreta hasta ese momento, llamados Nicodemo y José de Arimatea, que mostraron la casta y salieron en el momento indicado. Porque ¿quién se atrevería a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz? Tenía que ser quitado antes de las 6 de la tarde, antes que entre el día de reposo, y ellos percibieron la necesidad de que Jesús necesitaba una sepultura digna. Así que ellos fueron con el gobernador y le pidieron quitar el cuerpo. Y ustedes saben que conforme a la costumbre judía, se le ponía alrededor de 30 kilogramos de especies aromáticas sobre el cuerpo. Se lo hacía algo así como una momia, ¿no? Se lo envolvía en lienzos, como dice el texto. Así que era imposible robar el cuerpo en esas condiciones y sobre todo dejar los lienzos de esa manera. Se podrían haber robado el cuerpo, pero no hubieran encontrado los lienzos ahí. Así que la conclusión era irrefutable. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Por eso dice que vio y creyó. Para Juan, para el apóstol Juan, los lienzos intactos fueron suficientes. Se convirtió en un testigo de su resurrección. Como sabemos, vivió desterrado en la isla de Patmos, escribió uno de los libros más bellos, inspirado por el Espíritu Santo, que es una revelación de Cristo, básicamente del Cristo resucitado, que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro de miedo, Apocalipsis no es un libro que habla eminentemente del futuro, aunque sí habla cosas del futuro. Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro que muestra al Cristo resucitado, no al Cristo en la cruz sangrando, sino al Cristo ya resucitado, totalmente con un cuerpo glorificado, que viene a buscar a su iglesia y viene por segunda vez. Eso es Apocalipsis. Ese libro lo escribe el apóstol Juan. Dígame si lo puede escribir si no tenía la certeza de que Jesús había resucitado, además del evangelio homónimo y de las 3 epístolas. Juan necesitó un lienzo, solamente un lienzo, para convencerse de esa resurrección y se transformó en un testigo de su resurrección. La pregunta es, ¿qué necesitas tú? ¿Cuántos lienzos acomodados vas a necesitar para creer? ¿Qué más necesitas? Algunos de nosotros todavía tenemos la cosmovisión que hemos acuñado a lo largo de la historia de la iglesia tradicional, pero también aún de la iglesia protestante, que no ha entendido la visión del Cristo resucitado. Y estamos muchos de nosotros atados al Cristo de la cruz, que está todo moribundo, todo apenado, y parece que venimos cada domingo, aunque no tenemos aquí un crucifijo, pero venimos a latigarnos por nuestros pecados, y aunque no decimos por mi culpa, como que lo sentimos así, y tratamos de darle pena a Dios para que nos perdone y tiremos otra semanita más. Yo quiero decirte que Jesucristo ha resucitado. Y que tú necesitas vivir a la luz de esa resurrección. Necesitas vivir como Juan, que le bastaron los lienzos ya. Decir, ya está, ya sé que Jesucristo resucitó y ya sé que Él me da el poder para vivir en esa resurrección, porque lo dice el apóstol Pablo, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la cruz habita en ustedes por medio de la persona del Espíritu Santo. Así que yo te pregunto, ¿qué más necesitas? En segundo lugar, vemos a María Magdalena. María había experimentado en carne propia el poder de Dios. Ella había sido liberada de 7 espíritus malignos. 7. Si alguno dice, ay, es que a mí Dios me hizo libre de un demonio. Bueno, quiero decirte que María fueron 7. Y yo creo que 7 como un símbolo de la perfección. Tenía todos los demonios juntos. Se encontraba entre las mujeres que servían a Jesús de manera permanente. Estaba cerca de Jesús. Ella amaba a su maestro. Ella quería hacer duelo en la tumba. Cuando María Magdalena va, no se va a encontrar, dice, voy a ver al Cristo resucitado. No, le llamó la atención que estaba corrida la piedra. Lo primero que pensó es, se robaron el cuerpo.
ella iba a hacer luto. María Magdalena era muy emocional, ¿no es cierto? Era muy sentimental. No le importó, dijo, que me maten, que me asocien con el maestro. Yo quiero estar ahí. Quería estar cerca del cuerpo del maestro, aunque sea a través de la piedra. Pero aquí la sorpresa, la piedra estaba removida. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. De repente ve a un varón que le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero no reacciona. No se da cuenta que es el mismo Jesús. Entonces oye la voz penetrante e inconfundible de su maestro que la llama por su nombre. María, María. Y ahí lo reconoce. María necesitó escuchar su nombre para creer. Su nostalgia y ensimismamiento no le permitían ver con objetividad a Jesús, que delante de sus ojos la llama mujer. Necesitó un trato más personal para convertirse en testigo de su resurrección y María lo tuvo. María necesitó escuchar su nombre. Quizá tú también necesites escuchar tu nombre. Juan, Pedro, Mónica, Clara, Liliana, Emigdio, Gualberto, Daniel. Quizá tú necesites escuchar su nombre, que te habla. Quizá necesites escuchar algún título como Jesús le dijo a María Magdalena, mujer, un título de dignificarla como mujer. María necesitó escuchar su nombre. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho por tu nombre? Reacciona, soy Jesús. ¿Qué necesitas para creer? Jesús nos está diciendo por nuestro nombre, ¿qué necesitas para creer y para convertirte en un testigo de su resurrección? Una persona que todo el tiempo está testificando, está diciendo, Jesús llegó a mi vida, lo está diciendo con sus hechos, lo está diciendo con sus actitudes, lo está diciendo con sus palabras, lo está diciendo con su testimonio, lo está diciendo en la casa, lo está diciendo en el trabajo, lo está diciendo en la calle, lo está diciendo en el banco, lo está diciendo en el supermercado, en todo lugar. No sé si les ha pasado cómo el Señor se está manifestando, porque estamos orando los jueves por los perdidos. Y Dios nos está sorprendiendo. Hay personas que vienen literalmente y nos preguntan. Ayer alguien me escribió por WhatsApp y me dijo, pastor, estuve en la cena de Navidad con los migrantes, con las comunidades latinoamericanas, con las comunidades centroamericanas, y fui invitado del sacerdote. Estaba en la mesa de nuestro querido hermano Marco, y me dice, y el padre Marco me dijo que fuera a la iglesia, y aquí estoy, ¿a qué hora es la reunión? Quiero saber más de Jesús. Y tantas otras, yo les conté una mía, pero las personas están queriendo conectarse con Jesús. ¿Y cómo se van a conectar si no ven que nosotros estamos llenos de ese testimonio, de ese conocimiento de que Jesús resucitó y podamos transmitirles apasionadamente la vida de Jesús? Nosotros somos sus testigos. María era una apasionada de Jesús y se transformó en una testigo muy poderosa. ¿Qué más necesitas para tú creer y convertirte en un testigo? Por último, tenemos a Tomás. Quizás yo te diga, ¿te identificas más con Juan que solamente con ver los lienzos ya crees? Quizás te diga, necesitas como María escuchar el nombre de Jesús hablándote auditivamente o por lo menos en tu mente, en tu corazón. Pero seguramente todos nos vamos a identificar con Tomás, porque Tomás era el analítico del grupo. Él necesitaba una explicación para todo, pero a la vez era valiente y decidido. Él no estaba cuando Jesús había aparecido a sus discípulos en el aposento la primera vez. Él no estaba ahí. Recuerden, eran primero 12, Judas para ese entonces ya se había suicidado, así que quedaban 11, no estaba Tomás, así que se apareció a los 10. Él no estaba en ese lugar. Así que a los 8 días Jesús se aparece nuevamente para satisfacer el sincero y atrevido requerimiento de Tomás. Tocar sus manos y pies horadados por los clavos y su costado por la lanza. ¡Qué irrespetuoso Tomás! ¿Cómo se atreve a semejante cosa?
Es que Tomás hizo lo que muchos del grupo no se atrevieron a hacer aquella primera vez. Para Dios nunca es una falta de respeto que tú quieras tocar, palpar, sentir. Lo que Dios más anhela de nosotros es que haya un sentido genuino de búsqueda. Si tú necesitas, como Tomás, tocar sus costados y sentir el hoyo de lo que hicieron, de lo que produjeron sus clavos en su cuerpo, ¿sabes qué? Jesús te lo va a mostrar. Tú necesitas quizá una manifestación más fuerte. Bueno, Dios te lo va a mostrar si tu deseo es sincero. Tomás desenmascaró la necesidad de muchos del grupo. Tener una prueba palpable de que Jesús era Jesús. Él la tuvo y todos los demás participaron del beneficio de la escena. Tomás cayó rendido a los pies y exclamó: Señor mío y Dios mío. Una de las declaraciones teológicas más importantes de la primera iglesia primitiva la dijo él. Tomás requirió de sus manos, pies y costados horadados para convertirse en un testigo de su resurrección. La pregunta es, ¿qué requerirás tú? Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los lienzos y el sudario están intactos. Míralos. Su voz inconfundible te llama por tu nombre. Escúchala. Sus manos, pies y costado tienen cicatrices de amor. Tócalas y conviértete hoy en un testigo de su resurrección. Quiero pedir a los músicos que pasen, por favor. Porque quiero hacer un llamado, ya que sé que todos somos de Cristo, porque ya hicimos un llamado a la conversión. Quiero hacerte un llamado a que te conviertas en un testigo de su resurrección. Y quiero decirte cuál es el recurso que Dios nos da para eso. Ellos en realidad no se convirtieron en testigos de la resurrección de Cristo ese día, ni a los 8 días como Tomás. No, ellos estaban muertos de miedo. Ellos estaban escondidos por miedo a los judíos, porque podían matarlos también o que los asocien. Ellos estaban atemorizados desde todo punto de vista, porque lo que habían visto, imagínense, cómo habían crucificado a su maestro, que había hecho milagros, que había resucitado muertos. Aparte, se les vino abajo el proyecto que tenían en alguna parte de su mente, que nunca habían entendido de Jesús, el proyecto político de levantar o de hacer que Jesús fuera realmente el gobernante en turno y que quitara al poder romano y que por fin el Estado de Israel estuviera en todo su vigor, como alguna vez había estado. Pero eso no sucedió. Jesús murió tratado como un reo, como un delincuente en una cruz, con un juicio desde todo punto de vista falaz, y además, por si fuera poco, solamente su madre y otras 2 mujeres y el apóstol Juan estaban ahí. Pero ¿qué pasó? Después vino el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos se les hizo un clic y entendieron todo. Primero fue cuando Jesús sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Lo dice el evangelista Lucas, cuando dice que se les abrió el entendimiento. Pero se les abrió el entendimiento, pero luego el Espíritu Santo cayó y se convirtieron en testigos de su resurrección. Testigos en todo el sentido de la palabra, en mártires. Yo te pregunto, ¿tú realmente eres un testigo de su resurrección? ¿O eres alguien que tiene una fe, que cree en Jesucristo, que en los días especiales asiste a la iglesia o un día como hoy, pero que de lunes a viernes eres como de la secreta, ¿viste? Estás en el trabajo y no quieres que se enteren que eres cristiano, a ver si te dicen aleluyo. Yo cuando me dicen aleluyo, wow, para mí es un halago. Tantas veces, tantos años en los círculos intelectuales en los que me he manejado por la academia, me han tratado de ignorante por lo que creo. Pero ¿saben qué?
Cuando tú entiendes, porque alguna vez estuviste del otro lado, que la ignorancia no pasa por la forma como ellos lo ven, sino pasa justamente por no conocer a Jesús. Y tú los ves como los ve Jesús, muertos en sus delitos y pecados, como tú y yo estuvimos. Entonces el fuego se enciende en ti y tú empiezas a orar por ellos y tú empiezas a accionar. Y sabes que siempre, porque esto va a ocurrir, Dios te va a dar una oportunidad para que tú les sirvas en amor, para que los visites cuando están enfermos, para que les lleves un vaso de agua cuando están sedientos. Van a acudir a ti cuando necesitan, pero ¿sabes qué? Necesitas salir de la secreta. En la secreta no le servimos mucho a Dios. Dios quiere que nosotros seamos testigos declarados. Que cuando se llama al estrado, ¿quién quiere testificar? ¿No es cierto? Tú levantes la mano, yo lo he visto, yo lo he conocido, yo he tocado su costado, yo he palpado, yo he visto los lienzos. Nunca pudo haber quedado así el lienzo. 30 gramos, 30 kilogramos de especies así no queda acomodado. O como María Magdalena, yo escuché su voz, Él me llamó por mi nombre. Algunos todavía siguen con la nostalgia diciendo, qué increíble debe haber sido ser de los primeros discípulos que conocieron y vieron y tocaron a Jesús. Nosotros también vimos, tocamos y oímos a Jesús. Quizá no físicamente, pero podemos decir, por eso estamos acá.